Mi nombre es Isabel, y durante 15 años fui conocida simplemente como la mesera que se casó con el hijo del dueño del restaurante. Permítanme contarles cómo pasé de ser la nuera despreciada a la dueña del imperio restaurantero más exitoso de la ciudad. Todo comenzó cuando tenía 20 años. Estaba trabajando como mesera en La Corona, el restaurante más exclusivo de la ciudad, propiedad de la familia Mendoza. El restaurante era famoso no solo por su comida, sino por el temperamento explosivo de don Roberto Mendoza, el patriarca de la familia. Su hijo, Alberto, acababa de regresar de estudiar administración en el extranjero y estaba aprendiendo el negocio familiar. A diferencia de su padre, Alberto era amable y carismático. Comenzamos a hablar durante los descansos, y poco a poco, nos enamoramos. Isabel me dijo una noche después de cerrar el restaurante: no me importa lo que diga mi familia. Quiero estar contigo. Por supuesto, la noticia de nuestro romance no fue bien recibida por sus padres. Una mesera, recuerdo que doña Carmen, su madre, exclamó con disgusto: ¿has perdido la cabeza, Alberto? Somos los Mendoza. Don Roberto fue aún más directo: si te casas con ella, puedes olvidarte de tu herencia. Pero Alberto se mantuvo firme, o al menos eso creí. Nos casamos en una ceremonia pequeña, sin la presencia de su familia. Para sorpresa de todos, don Roberto no cumplió su amenaza. En lugar de desheredar a Alberto, me hizo firmar un acuerdo prenupcial extremadamente restrictivo. Si alguna vez te divorcias de mi hijo, me advirtió, no verás ni un centavo de nuestro dinero. Los primeros años fueron difíciles. Seguí trabajando como mesera, pero ahora en otro restaurante. Me negué a trabajar en La Corona después de casarme. Mi orgullo no me permitía servir mesas donde los amigos de mis suegros pudieran murmurar sobre mí. Lo que nadie sabía era que cada noche, después de mi turno, estudiaba. Tomé cursos de administración de empresas, contabilidad y gestión de restaurantes. Durante el día, trabajaba en diversos restaurantes de la ciudad, aprendiendo diferentes estilos de servicio y gestión. ¿Por qué te esfuerzas tanto?, me preguntaba Alberto. No necesitas trabajar, mi familia tiene dinero. Porque quiero valerme por mí misma, respondía siempre. Con el tiempo, comencé a notar cambios en Alberto. Las visitas a sus padres se volvieron más frecuentes, y empezó a criticar mi trabajo como mesera. Es vergonzoso, decía. La esposa de un Mendoza sirviendo mesas. ¿Qué dirá la gente? No sabía entonces que sus padres estaban trabajando activamente para envenenar nuestra relación. Doña Carmen había comenzado a presentarle candidatas apropiadas de buenas familias, mientras don Roberto constantemente le recordaba que yo era inferior a ellos. La gota que colmó el vaso llegó en nuestro 15º aniversario de bodas. Alberto organizó una cena en La Corona, la primera vez que regresaba allí desde nuestra boda. Me arreglé especialmente para la ocasión, pensando que finalmente sería aceptada por su familia. Al llegar, encontré no solo a Alberto y sus padres, sino también a Sofía Ruiz, la hija de otro restaurantero importante de la ciudad. Estaba sentada junto a mi esposo, riendo y tocando su brazo con familiaridad. Isabel, don Roberto sonrió con malicia: qué bueno que llegas. Siéntate, tenemos algo importante que discutir. Me senté, sintiendo que algo andaba mal. Alberto ni siquiera me miraba. Verás, continuó don Roberto, hemos decidido que es hora de hacer algunos cambios. Alberto necesita una esposa que entienda realmente el negocio de los restaurantes, alguien con clase. Papá, Alberto finalmente habló, pero sin mirarme: ya hablamos de esto. Sí, y estuviste de acuerdo, intervino doña Carmen. Isabel, querida, debes entender. 15 años es suficiente tiempo para darse cuenta de que algunos errores necesitan corregirse. Miré a Alberto, esperando que me defendiera. En cambio, sacó unos papeles de su chaqueta. Son los documentos del divorcio, dijo suavemente. Todo está arreglado. El acuerdo prenupcial significa que no tienes derecho a nada. Pero te daremos una generosa compensación si firmas ahora mismo. Me quedé mirando los papeles, mi mente procesando todo lo que estaba sucediendo. 15 años de matrimonio, terminando en una humillación pública. ¿Y si me niego?, pregunté, mi voz sorprendentemente firme. Don Roberto se inclinó hacia adelante. Entonces nos aseguraremos de que no vuelvas a trabajar en ningún restaurante decente de esta ciudad.
¿Quién crees que tiene más influencia? ¿Una simple mesera o la familia Mendoza? En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje que había estado esperando durante semanas, pero su timing no podía ser más perfecto. Me levanté lentamente, alisando mi vestido. Tienen razón en algo. 15 años es suficiente tiempo para darse cuenta de los errores. Tomé mi bolso y miré directamente a don Roberto. Pero se equivocan en quién cometió el error. ¿Qué estás balbuceando?, espetó doña Carmen. Ya lo verán, respondí, dirigiéndome a la salida. Y por cierto, pueden quedarse con sus papeles de divorcio. Mis abogados contactarán a los suyos mañana. Mientras salía de la Corona esa noche, podía escuchar a don Roberto gritando: «Largo de aquí, sirvienta. No eres nada sin nosotros». Pero yo sonreía, porque sabía algo que ellos no. Acababa de recibir la confirmación de que mi oferta había sido aceptada. El verdadero juego apenas estaba comenzando. Lo que la familia Mendoza no sabía era que durante los últimos 5 años, mientras trabajaba como mesera, había estado construyendo mi propio imperio en secreto. Todo comenzó cuando conocí a Julia Santos, una cliente regular en el restaurante donde trabajaba. Era una empresaria exitosa que siempre pedía que yo la atendiera específicamente. «Isabel», me dijo un día, «he observado cómo trabajas. Tienes un don natural para los negocios». Resultó que Julia era una inversora ángel que se especializaba en negocios de restaurantes. Después de escuchar mi historia y ver mis estudios nocturnos, decidió convertirse en mi mentora. «Los Mendoza no son los únicos jugadores en esta ciudad», me explicó. «Y están cometiendo muchos errores». Con la guía de Julia, comencé a invertir mis propios ahorros en pequeños restaurantes con problemas. Los renovaba, mejoraba su gestión, y los vendía por una ganancia. Cada éxito se convertía en una inversión más grande. Mientras tanto, la Corona había comenzado a tener problemas. Don Roberto se negaba a modernizarse, y su arrogancia estaba alejando a los clientes. Alberto estaba demasiado ocupado tratando de impresionar a Sofía Ruiz para darse cuenta de que el negocio familiar se estaba hundiendo. Una semana después de la desastrosa cena de aniversario, me reuní con Julia en su oficina. «Está hecho», sonrió. «El banco aceptó nuestra oferta por la deuda de la Corona. ¿Cuánto tiempo tienen?», pregunté. «Un mes antes de que tengamos que hacer el llamado del préstamo. No podrán pagarlo». Mientras tanto, los Mendoza estaban ocupados tratando de destruir mi reputación. Don Roberto había cumplido su amenaza, llamando a todos los restaurantes de la ciudad para advertirles que no me contrataran. «¿Has oído lo último?», me preguntó María, mi antigua compañera de trabajo. Alberto y Sofía anunciaron su compromiso. Ni siquiera esperaron a que el divorcio estuviera finalizado. «Perfecto», respondí. «Justo a tiempo». El mes pasó rápidamente. Los abogados de los Mendoza intentaron intimidarme con el acuerdo prenupcial, pero mi equipo legal tenía otros planes. «El acuerdo es inválido», explicó mi abogada. «Don Roberto te hizo firmarlo bajo coacción, y hay testigos». Finalmente, llegó el día. Me vestí cuidadosamente con un traje ejecutivo y me dirigí a la Corona durante la hora del almuerzo, cuando sabía que toda la familia estaría allí. Don Roberto estaba en su mesa habitual, Alberto y Sofía cenaban en otra mesa, y doña Carmen supervisaba el comedor. Todos se congelaron cuando me vieron entrar. «¿Qué haces aquí?», rugió don Roberto. «Te dije que no eres bienvenida». Sonreí mientras mi equipo legal entraba detrás de mí. «Actually, don Roberto, estoy exactamente donde debo estar». «¿Qué significa esto?», preguntó Alberto, levantándose de su mesa. «Significa», dije, colocando un folder sobre la mesa, «que ahora soy la dueña de la deuda de la Corona. Y estoy llamando al préstamo. Tienen 48 horas para pagar $2.5 millones. El rostro de don Roberto palideció. «Imposible, ¿cómo? ¿Recuerdan a Julia Santos? Ha sido mi socia durante los últimos 5 años. Tenemos una compañía de inversión en restaurantes muy exitosa». «Esto es ridículo», intervino doña Carmen. «Alberto, haz algo». Alberto hojeaba los documentos, su rostro cada vez más pálido. «Papá, es verdad. Ella tiene todo el derecho legal». «Y adivinen qué», continué. «También tengo ofertas de compra de todos sus proveedores principales.
Si no pagan la deuda, no solo perderán la corona, sino toda su cadena de suministro. Sofía, que había estado observando todo, se levantó silenciosamente y se dirigió a la salida. Al parecer, la futura señora Mendoza no quería estar asociada con un imperio en caída. No pueden hacer esto, susurró don Roberto, pero su voz había perdido toda su autoridad. Oh, pero puedo. Y lo mejor es que todo es completamente legal. Me giré hacia Alberto. Por cierto, sobre esos papeles de divorcio, mis términos han cambiado considerablemente. En ese momento, Julia entró al restaurante. ¿Todo bien, Isabel? Perfectamente, respondí. Los Mendoza estaban a punto de discutir sus opciones. Don Roberto, que siempre había sido el matón del vecindario, ahora parecía pequeño y derrotado. ¿Qué quieres? Quiero todo, respondí simplemente. Y en 48 horas, lo tendré. Mientras salía del restaurante con Julia, pude escuchar a doña Carmen sollozando y a don Roberto gritando a Alberto. Pero esta vez, sus gritos no me afectaron. Julia me miró con una sonrisa. ¿Lista para la fase 2? Más que lista, respondí. Es hora de mostrarles cómo se maneja realmente un restaurante. Las 48 horas siguientes fueron un torbellino de actividad. Como esperaba, los Mendoza no pudieron reunir el dinero. Su reputación en la comunidad empresarial se había deteriorado tanto que nadie estaba dispuesto a prestarles la cantidad necesaria. Isabel, me llamó Alberto la noche antes del vencimiento del plazo. Por favor, ¿podemos hablar, como antes? ¿Cómo antes? Respondí. ¿Te refieres a cuando planeabas dejarme por Sofía mientras yo construía mi propio negocio? Yo, no sabía lo que hacías. Si hubiera sabido. Si hubiera sabido que tenía éxito, ¿me habrías respetado? Eso solo lo hace peor, Alberto. Hubo una pausa larga. Sofía me dejó, admitió finalmente. Dice que no quiere estar con alguien que está por perderlo todo. Qué conveniente, respondí secamente. Dale las gracias de mi parte. La mañana siguiente, entré a La Corona con mi equipo legal y de gestión. Don Roberto y doña Carmen estaban sentados en su mesa habitual, pero esta vez no como dueños arrogantes, sino como personas derrotadas. Aquí están los documentos de transferencia, dijo mi abogada, colocando los papeles sobre la mesa. Todo está en orden. Don Roberto firmó sin decir una palabra. Doña Carmen sollozaba silenciosamente. Una cosa más, dije, sacando otro conjunto de documentos. Los papeles del divorcio. Los he modificado para reflejar la nueva situación. Alberto, que estaba parado junto a sus padres, tomó los papeles con manos temblorosas. ¿Qué quieres decir? Significa que en lugar de irme sin nada, como planeaban, ahora tú te vas sin nada. Considéralo una lección sobre el karma. Mientras firmaba, noté que sus manos temblaban. El gran heredero de los Mendoza, reducido a esto. ¿Qué haremos ahora?, preguntó doña Carmen entre sollozos. Me senté en la que solía ser su mesa. Tengo una propuesta para ustedes. Todos me miraron sorprendidos. A pesar de todo, La Corona es un lugar histórico en esta ciudad. Tienen empleados leales que han trabajado aquí durante décadas. No voy a destruir eso. ¿Qué propones?, preguntó don Roberto, hablando por primera vez. Pueden seguir trabajando aquí. Don Roberto, usted será el maitre. Doña Carmen puede mantener su rol supervisando el comedor. Alberto, bueno, siempre necesitamos meseros. ¿Meseros?, exclamó Alberto. ¿Quieres que sea un mesero? ¿Hay algo malo en ser mesero, Alberto? ¿O solo cuando se trata de tu exesposa? Los siguientes meses fueron de transformación intensa. Con Julia como asesora, modernizamos La Corona sin perder su esencia clásica. Instalamos un sistema de gestión moderno, renovamos la cocina, y actualizamos el menú manteniendo los platos favoritos de los clientes. Don Roberto, sorprendentemente, floreció en su nuevo rol. Sin la presión de dirigir el negocio, redescubrió su amor por la hospitalidad. Doña Carmen tardó más en adaptarse, pero eventualmente encontró su lugar. Alberto duró exactamente 3 días como mesero antes de renunciar. La última vez que supe de él, estaba trabajando en el restaurante de los Ruiz, irónicamente, como mesero. Un año después, La Corona se había transformado en el restaurante más exitoso de la ciudad.
Una noche, mientras cerrábamos, don Roberto se acercó a mi oficina. Isabel, dijo, su voz más suave de lo que nunca la había escuchado, te debo una disculpa. Solo una, respondí, pero sin malicia. Muchas, admitió. Pero principalmente por no ver lo que tenías para ofrecer. Estaba tan preocupado por el apellido Mendoza que no vi que tú eras exactamente lo que este lugar necesitaba. Gracias, don Roberto. Significa mucho escuchar eso. El restaurante está mejor que nunca, continuó. Haces que el nombre, La Corona, realmente signifique algo. Después de que se fue, me quedé pensando en el viaje que me había llevado hasta aquí. De mesera a dueña, de nuera despreciada a jefa respetada. Pero lo más importante, de alguien que buscaba la aprobación de otros a alguien que se valoraba a sí misma. Julia entró a mi oficina. ¿Lista para la expansión? Sonreí. ¿Sabes qué? Creo que, La Corona, necesita algunas sucursales. Hoy, 5 años después, dirijo una cadena de restaurantes exitosa. La Corona sigue siendo la joya de la corona, si me permiten el juego de palabras. Don Roberto todavía trabaja como maitre, y es el mejor que hemos tenido. Doña Carmen finalmente se jubiló, pero viene a cenar regularmente, en la mesa de los empleados, no en su antigua mesa especial. Para aquellos que se preguntan sobre Alberto, lo contraté de nuevo hace 6 meses. Como mesero, por supuesto. Esta vez, está realmente aprendiendo el negocio desde abajo, como debería haberlo hecho desde el principio. Y para todas aquellas personas que han sido menospreciadas o subestimadas, su valor no está en el título que otros les dan, sino en lo que saben que pueden lograr. A veces, ser solo una mesera es el primer paso para convertirse en mucho más. Gracias por escuchar mi historia. No olviden suscribirse para más contenido similar.